Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Queremos pedir tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. Job capítulo 1 en su Biblia. Job capítulo 1, por favor. En Job capítulo 1, el versículo 1, la Biblia dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turnos los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Porque decía Job: quizá habrá pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aprendimos de un hombre llamado Job, un hombre que era rico en carácter, recto, temeroso, apartado del mal. Era un hombre rico en cuanto a su familia, tenía hijos, hijas, una esposa, todo marchaba bien. En cuanto a su familia, este hombre era un líder y se preocupaba por las cosas espirituales, y por eso él, como cabeza de hogar, llevaba en sacrificio y daba en sacrificio un holocausto. Este hombre era rico también en posesiones materiales, tenía mucho ganado. Este personaje llamado Job llega a experimentar un sufrimiento extremo, sin igual. Sucede todo esto a través de una propuesta que Satanás lleva a Dios el Padre, en versículo 6, por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás es el que le propone esto a Dios. Dentro de los varios nombres que utiliza Satanás para referirse a él, aquí el texto bíblico utiliza esa palabra, Satanás, ese nombre. Significa el oponente, el que odia, el acusador, el adversario, el enemigo, aquel que resiste, que obstruye y que limita todo lo bueno. Es él, Satanás, el engañador, el que llega a proponerle a Dios que es buena idea atacar a Job. ¿Qué está haciendo Satanás? Rodear la tierra y andar por ella, según el versículo 7. Rodear la tierra y andar por ella.
Y Satanás, como un león rugiente, está observando a quién puede él atacar. Y aquellos que son descuidados, aquellos que no están bien con Dios, van a ser sus mejores y preferidas presas. Satanás es el que propone este ataque, esta prueba a Dios el Padre. En este contexto podemos observar un tercer principio que lo aprendimos, versículo 12, por favor. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Algo que usted y yo debemos recordar con frecuencia es que Dios está en control. Dios permitió que Satanás pudiera atacar a Job y puso límites a ese ataque. Satanás no puede hacer lo que él quiere. Él también está sometido a Dios, como toda su creación. En medio de los problemas y las dificultades, a veces nosotros creemos que las cosas se han salido de control, que no sabemos por qué Dios no interviene. Y cuando vemos maldad en nuestro país, en nuestro territorio o en el mundo, y vemos cosas terribles que suceden, podemos llegar a la errónea conclusión que Dios ha perdido el control. Debemos recordar en medio de nuestras circunstancias difíciles que Dios tiene el control. Dios tiene el control de las circunstancias y los problemas que nosotros tenemos que enfrentar. Debemos recordar que nuestro Dios es soberano. Él está en control. A veces no creemos eso. A veces podemos manejar las cosas para justificar cierto tipo de acciones, cierto tipo de comportamiento en nuestra vida. Dios está en control. Dios limita las circunstancias, los problemas, las dificultades, las tentaciones incluso, como dice 1 Corintios 10. Dios está en control, así es que no es que esto se salió de mis manos, es que ya no puedo, es que ya no aguanto más. Dios limita los problemas, las dificultades, las situaciones en nuestra vida. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Él es un Dios soberano. Él no ha perdido el control sobre nuestra vida, sobre nuestros problemas, sobre nuestras circunstancias. No usemos como pretexto el hecho de que esto yo no puedo, esto está fuera de mi control. Dios ha limitado las situaciones para que nosotros, en dependencia a Él, podamos resolver las dificultades que tenemos. Los versos 20 al 24, en los versos 20 al 22, aprendimos acerca de la reacción de Job. Observe. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Observamos aquí en estos versículos la reacción de Job. Vemos una reacción emocional. Se rasgó su manto y se rasuró su cabeza. Era la forma típica de mostrar cómo me estoy sintiendo, exteriorizar las emociones. Hermano, a veces nosotros creemos que debemos llegar a no exteriorizar el dolor que sentimos,
A veces pensamos que es incongruente con la vida espiritual el hecho de que nosotros reaccionemos emocionalmente. Y aquí observamos en el verso 20 cómo este hombre reacciona emocionalmente. Le duele las cosas que le están pasando y que le van a pasar en el capítulo 2. Su reacción no solo es emocional, su reacción es lógica. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es lógico, no podemos llevarnos nada cuando nos morimos. Aunque queramos, no podemos, es una verdad. Las cosas que tenemos, las cosas que hemos acumulado se quedarán aquí, para que otros disfruten o se peleen por eso. Nosotros no llevaremos nada de eso. Así es que su reacción es muy lógica. Desnudo salí, desnudo volveré. Pero se destaca su reacción espiritual. El verso 20 dice que adoró a Dios, se postró y adoró. El versículo 21 enfatiza que es Dios el que tiene el control. Jehová dio y Jehová quitó. Es Dios quien tiene el control. El versículo 21 dice, sea el nombre de Jehová bendito. Este hombre bendice a Dios, habla bien de Dios en medio del dolor. Versículo 22, en esto no pecó Job. Este hombre mantuvo su integridad. Y mientras nosotros, cuando pasamos por problemas y por dificultades, a veces utilizamos esos problemas y dificultades como un justificativo para proceder mal, para vivir mal, para pecar, para hacer lo incorrecto. Este hombre reacciona manteniendo su integridad a pesar de el dolor que está experimentando. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No culpó a Dios. No entendía lo que pasaba, pero no culpó a Dios. Hermano, si tú y yo analizamos la reacción de este hombre, sobre todo su reacción espiritual, nos vamos a dar cuenta de que esta reacción no es típica. No es habitual. Nosotros generalmente no reaccionamos de esta forma. Y nos podemos preguntar, ¿qué es lo que Job hizo? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para aprender a reaccionar de esta forma cuando a nosotros nos toque estar en medio de los problemas? Aquí un concepto eterno. Únicamente una comunión íntima con Dios nos puede ayudar a reaccionar como Job lo hizo. Únicamente una comunión íntima con Dios nos puede ayudar a reaccionar como Job lo hizo. Esto no es mentalizarnos antes de que vengan los problemas y decir, está bien, cuando venga un problema, yo voy a reaccionar de manera correcta, de manera adecuada, como Job lo hizo. Esto va más allá de mentalizarnos a nosotros para reaccionar bien ante los problemas, porque lo que típicamente pasa es que aunque nos mentalicemos bien para reaccionar de manera adecuada, cuando viene el problema nos olvidamos de todo y reaccionamos como típicamente tú y yo reaccionamos ante los problemas. Es mi relación con Dios, mi íntima relación con Dios y cómo Él va cambiando mis actitudes, mis reacciones, mi manera de ser, para que a la hora de reaccionar ante un problema, voy a hacerlo de manera diferente. No porque he decidido hacerlo así, sino porque Dios ya me ha cambiado y ahora soy diferente, incluso mis reacciones ante los problemas. Aprendimos, número 5,
El lamento de Job. Job capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, dice: Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Un concepto que a veces nos es difícil entender. Es como un hombre que es calificado como temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, maduro. Puede llegar a maldecir el día de su nacimiento y puede llegar a pensar que hubiera sido buena idea perecer el mismo momento en que nació. Y en esa noche donde se dio la noticia a esa pareja de que había nacido un varón, ese era el momento adecuado para que Job hubiera muerto y no hubiera enfrentado todo lo que le tocó enfrentar. ¿Sabe? A un hombre temeroso de Dios, para nosotros nos extraña que un hombre hable de esta manera. Es porque nosotros pensamos que es incongruente que una persona que vive cerca de Dios hable de esta forma. Job muestra que está deprimido, que es vulnerable, que es humano. Nosotros tendemos a espiritualizar nuestro sufrimiento, a no expresarlo, a pensar que si lo hacemos es porque no estamos bien espiritualmente. Aprendemos a no expresar nuestro dolor. No admitimos que estamos deprimidos o desesperados porque seremos catalogados por otros como personas de poca fe y de poca confianza en Dios. Mucho más los hombres. ¿Se ha dado cuenta? El niño se cae, no llores, levántate, eres hombre. Y a veces las mamás son las que repiten el ciclo, donde se le enseña una reacción que no debería ser enseñada. Porque el hombre no llora, el hombre no exterioriza, el hombre no dice cuando está mal. El hombre ha aprendido desde pequeño a no expresar sus emociones. Mujeres, ¿se dan cuenta por qué para nosotros los hombres es tan difícil exteriorizar que nosotros amamos, les amamos? Porque fuimos enseñados desde pequeños a no expresar lo que sentimos, a no llorar, a no sentirnos afligidos. Es una de las razones, no es la única. Observa, Job, vulnerable, deprimido, humano, hablando como él lo hace. Y para nosotros, pensamientos donde este hombre dice: maldigo el día que nací, quisiera haber muerto esa noche donde a mi papá y mamá dijeron que era varón, hubiera querido morirme. Y esta enseñanza de capítulo 3 se va repitiendo a lo largo del libro, donde este hombre muestra su depresión, su vulnerabilidad, y afirma el hecho de que se siente mal por lo que está pasando. No es falta de espiritualidad exteriorizar el dolor. Es cierto que podemos llegar al extremo y las emociones pueden envolvernos y pueden tomar el control y puede ser un desastre todo. Es cierto. Pero cuando hay un equilibrio saludable, no está mal exteriorizar el dolor. No bajo
en mi espiritualidad cuando me siento afligido por lo que estoy enfrentando. Así es que dejemos de dar respuestas aprendidas a las personas. Si estás mal, estás mal. En capítulo 4, versículo 7, aprendimos un sexto principio. La Biblia dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. En la pantalla puedes observar un cuadro. Lo aprendimos cuando estudiamos el capítulo 4. Y aprendimos que la mayoría del libro de Job, lo que nos narra, tiene que ver con conversaciones que tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, van a tener con Job. Y cómo Job va a responder a esos discursos que estos amigos de manera repetida van a decir. Al final va a haber un amigo más joven, Eliú, que también va a dar un discurso. Pero en resumen, todo lo que estos amigos le dicen a Job llegan a ser consejos inútiles. No todo consejo es buen consejo. Puede ser que seas una persona sincera, pero la sinceridad no hace de un consejo un buen consejo. Puedes desear ayudar a otros que están en dolor, pero ese deseo de ayudar no hace de tu consejo un buen consejo. El discurso de Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú llegaron a ser consejos inútiles. No todo lo que dijeron era equivocado, pero sí había cosas en las que estaban muy mal. ¿Sabes? El principal problema es que sus consejos se basaron no en la palabra de Dios, aunque sí la citaron, aunque sí transmitieron ciertas referencias. El discurso de Elifaz se basó en la experiencia. Era el más viejo de todos, había vivido más. Y como te diste cuenta, en el versículo dice, como en el versículo 8 dice, como yo he visto. Este hombre ha vivido mucho en la tierra, tiene muchos años, es viejo, así es que ha acumulado experiencias y él ha visto muchas cosas. Así es que basado en su experiencia, él da su consejo. Bildad se va a basar en la tradición para aconsejar. En la experiencia de los antepasados. Los antepasados nos enseñaron esto, nos dijeron esto, nuestros padres nos dijeron todo esto. Y cuando tomas todos los discursos de Bildad, vas a darte cuenta que su consejo se apoya en la tradición, en lo que se hace antes. Hemos aprendido a hacer siempre así. ¿Por qué hay que cambiar? Somos personas con tradiciones, no hay que cambiar las tradiciones. Aunque la tradición tiene su importancia y su espacio, los consejos no deben basarse en la tradición. Luego tenemos los discursos de Zofar. Y los discursos de este hombre se basan en la suposición. ¿Sabes? Cuando tú y yo aconsejamos a otros, nuestros consejos se basan en nuestra experiencia.
Es que yo sé. Le dije en esta semana a mi hijo, Ian, tengo más de 40 años viviendo en este planeta, tengo más años de los que tú tienes. Yo sé yo sé cómo se hacen las cosas. Y aunque tenía razón en lo que yo le dije, me di cuenta que mi consejo estaba basándose en mi experiencia, lo que había acumulado en estos 40 años. ¿Tus consejos tienen que ver con tu experiencia? ¿Tus consejos tienen que ver con tu tradición? Lo que siempre se ha hecho, lo que siempre han dicho los antepasados, los que siempre han dicho nuestros familiares. Nuestros consejos tienen que ver con las suposiciones. Ni nos consta las cosas, pero supongo que fue así. Supongo que se dijo esto, supongo que pasó esto. Y aconsejamos. Y si tú te das cuenta, lo que les pasó a estos 3 amigos nos pasa con frecuencia a nosotros. Nuestros consejos se apoyan en la experiencia, en la tradición, en la suposición y llegan a ser consejos inútiles porque en lo primero que debería basarse nuestros consejos es en la palabra, pero para que eso sea cierto, yo necesito saber lo que dice la Biblia. Así es que si este libro solo lo desempolvo el día domingo, voy a poder dar un consejo adecuado y correcto basado en este libro. Porque no lo conozco, porque no sé, porque me conformo con la prédica del día domingo. Y espero que no sea muy larga ni aburrida. ¿Observas? Aprendimos que estos 3 amigos se destacaron porque tenían mucho que decir, pero eran consejos inútiles. Capítulo 10. Séptimo principio que aprendimos. Verso 1 y 2. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Observas? Job culpó a Dios. Estando hastiado, observa los términos, observa su situación emocional. Hastiado, queja, amargura. ¿Sabes? Cuando la parte emocional está así, con hastío, con queja y con amargura, generalmente lo que sale de nuestra boca va a ser incorrecto. Y a Job le pasó. A un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, observa. ¿Por qué me condenas? Explícame por qué contiendes contra mí, por qué me buscas pelea, por qué me estás haciendo esto, por qué permites estas circunstancias difíciles en mi vida. Y sabes, Job fue tan honesto que no solo en este capítulo 10, sino a lo largo de este libro, este hombre llegó a culpar a Dios. Y fue tan honesto que lo admitió. Dios va a hablar fuerte en el capítulo 42 por hablar de esta forma a Job. Pero con toda sinceridad podemos destacar el hecho de que Job llegó a exteriorizar su cuestionamiento a Dios. A veces nosotros no llegamos a ese punto. Puede ser que lo pensamos, pero no nos atrevemos a decirlo. ¿Has cuestionado a Dios cuando estás en momentos difíciles? Cuando pierdes el trabajo, cuando se muere un ser querido, cuando pasa algo difícil en tu vida. ¿Hemos llegado a cuestionar a Dios? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no tomas el control? ¿Por qué
tratando de yo estar bien contigo, ¿por qué haces esto en mi vida? Y más de una vez, Job abrió la boca y le culpó a Dios. Y cuestionó lo que Dios estaba haciendo. Aprendimos acerca del silencio de Dios. Capítulo 13, versos 24 al 28. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. ¿Observas? ¿Por qué escondes tu rostro? Y si las cosas ya eran difíciles para Job, una de las cosas que se sumó al sufrimiento de Job es llegar a experimentar el silencio de Dios. Para Job, Dios estaba ausente. Para Job, a Dios no le importaba la situación. Se siente como alguien con el que Dios está enojado. Se siente como enemigo de Dios, se siente como una hoja frágil a la que Dios está quebrantando, se siente insignificante como una paja seca a la que Dios está persiguiendo. Hermano, ¿has sentido el silencio de Dios en medio de tus problemas? Recuerda que capítulo 10 de Job es una oración de las varias que hay en Job. ¿Has orado a Dios y Dios no escucha? ¿Has orado a Dios y Dios no está presente? ¿Has sentido la ausencia de Dios en medio de las cosas difíciles que estás experimentando? Job sintió el silencio de Dios. Capítulo 27, versos 5 y 6. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. ¿Sabes? Es más fácil ser íntegro cuando las cosas van bien. Y para Job hubo un tiempo de bonanza. Y fue reconocido por Dios como un Dios íntegro, como un personaje. Dios reconoció que Job era un personaje íntegro. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando realmente se mide la integridad. Porque generalmente, cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros utilizamos todo eso como pretexto para justificar ciertas decisiones y cierto comportamiento. Así es que como las cosas están difíciles, entonces está bien hacer esto. Esto está mal, yo lo sé, esto no está tan bien, pero yo lo voy a hacer. Dios entenderá. Él sabe que estoy en una situación difícil, así es que Dios va a entender que en esta situación no sea íntegro.
Nosotros utilizamos los problemas y las dificultades como pretexto para no actuar y vivir en integridad. Este hombre, a pesar de su sufrimiento, dice: mantendré mi integridad hasta que me muera. Qué tremendo compromiso con la integridad. Hasta que me muera, no quitaré de mí mi integridad. No usemos nuestros problemas, nuestro sufrimiento, nuestras circunstancias difíciles como pretexto para no vivir de manera íntegra. En medio del dolor necesitamos continuar siendo íntegros. Aunque se nos muera 10 hijos, aunque perdamos todo el negocio, aunque enfrentemos una enfermedad incurable, aun cuando la esposa nos dé la espalda, necesitamos mantenernos en integridad. Job lo hizo. Capítulo 42. Verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes? Dios ha decidido exponer a Job a su grandeza. En capítulo 38, 39, 40 y 41. En esos capítulos Dios se ha mostrado ante Job como un Dios grande. Y cuando Dios se mostró de manera grande, Job llegó a una conclusión. Verso 6. Por tanto, esa es la conclusión. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes? Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero esa descripción no significa que no existían áreas espirituales donde Job necesitaba que Dios trabaje. Este hombre tenía dos problemas. Uno de ellos era su orgullo, su conocimiento, el apoyarse en sí mismo, su confianza en sí mismo era uno de los pecados que él tenía. Y Dios le llevó por el camino de la humildad, no al regalarle un libro de autoayuda, sino al exponerle a Job a su grandeza. Hermano, cuando tú y yo vemos la grandeza de Dios, vemos nuestra pequeñez automáticamente. Así es que si quiero ser un hombre humilde, necesito diariamente, de a de veras, exponerme a la grandeza de Dios. Porque mientras más aprenda y vea que mi Dios es un Dios grande, llegaré a tener una autoestima saludable y no seré una persona orgullosa que se apoya en lo que sabe, en lo que tiene, en lo que posee. Y esta lección era tan importante para Job. Y después de ver la grandeza de Dios, él dijo: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Otro pecado en la vida de Job fue el hablar de más. Job creía en Dios, creía en la grandeza de Dios, pero dudaba de la bondad de Dios. Y por eso le preguntó: si tú eres bueno, ¿por qué permites esto en mi vida? Si tú eres misericordioso, ¿por qué permites estas circunstancias en mi vida? Y cuando Dios en el capítulo 38 pregunta: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? En ese versículo 3 del capítulo 42 en el que estamos, Job llega a una segunda conclusión. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Yo, Señor. ¿Quién habló mal de mí? Yo. ¿Observas la actitud de Job? Este hombre cuestionó a Dios y ahora se da cuenta que no debía hacerlo, que aunque creía en la grandeza de Dios, ¿quién era para cuestionar lo que Dios estaba haciendo? Y en este momento, Job llega a estas dos conclusiones, que nos muestra dos pecados, dos áreas en la vida de Job, que todavía necesitaban ser transformadas. Finalmente, versículo 10 en adelante, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Queren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre heredad entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. En la cita que tienes en pantalla está el resumen de cómo Santiago, el que escribe, compila en un versículo todo lo que nosotros hemos estudiado en 42 capítulos. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, ¿tú ves a una persona que sufre en extremo como una persona bienaventurada? Si ves a una persona que está sufriendo, ¿le ves como bienaventurado? Cuando tú y yo sufrimos y nos pasa cosas difíciles, ¿nos vemos a nosotros mismos como personas bienaventuradas? Recuerda la definición de la palabra bienaventurado. Bendecido, doblemente feliz. Cuando tú y yo pasamos por problemas, ¿nos vemos como personas bienaventuradas? Si la respuesta es no, es porque continuamos viendo nuestros problemas con nuestros ojos físicos. Pero cuando vemos nuestro sufrimiento desde la óptica espiritual,
una persona que sufre es bienaventurada porque Dios va a tomar ese sufrimiento, ese problema, y si tú y yo reaccionamos con paciencia, característica que se destaca en este versículo, entonces ese problema que nos aflige, que nos hace llorar, que nos duele tanto, se convertirá en una bendición. Porque a través de él, Dios transformará nuestra vida. Lo hizo con Job. De una persona orgullosa y cuestionadora, Dios le transformó y fue diferente al final de este capítulo 42. Así es que aunque los problemas nos afligen, nos duelen, nos hacen llorar, en verdad, hermano, los problemas son nuestros aliados, son bendiciones camufladas que van a transformar nuestra vida, que nos van a cambiar. Escucha, siempre y cuando yo reaccione ante esos problemas con paciencia. Si no lo hago, sufriré como sufre todo mundo. Pero si reacciono con paciencia, recuerda la definición, fidelidad hasta el final. Perseverancia. Lo aprendimos la semana pasada. Si yo voy a ser fiel a Dios hasta el final y no voy a dejar que este sufrimiento me lleve a alejarme de Dios, a apartarme de Él, entonces, yo que estoy sufriendo, soy bienaventurado. Soy bendecido por Dios. En Job, en estos 42 capítulos, el personaje principal no es Job. El personaje principal es Dios. El Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Observas el verbo? No dice el Señor tiene misericordia y compasión. El Señor es todo lo que es Dios, su totalidad, la totalidad de su persona. El Señor es misericordioso y compasivo. Y qué importantes son esa aclaración en el libro de Santiago, porque cuando tú y yo pasamos por problemas, podemos creer en nuestra teología que Dios es grande, que Dios es fuerte, pero dudamos de la misericordia y la compasión de Dios. Y a veces pensamos, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Cuestionamos su bondad. Cuestionamos por qué Él está haciendo esto en mi vida, por qué Él mandó esta circunstancia difícil en mi vida, por qué si ahora estoy acercándome más a Él, por qué me pasa esto. Es típico en nosotros dudar de su misericordia y compasión. Pensar que Dios está en silencio, que Dios es malo, que Dios está ausente. Cuando Dios desde el principio hasta el final de nuestro sufrimiento se ha mostrado como un Dios de misericordia y de compasión. Aunque tú y yo no lo entendamos, Él está mostrando en tu sufrimiento misericordia y compasión. ¿Por qué sufren los justos? ¿Te diste cuenta que Dios no respondió esta pregunta a Job? Dios no le dijo en el capítulo 42, Job, ven un ratito, ven, tenemos que hablar.
Verás, yo no mandé este problema a tu vida. Fue Satanás que un día vino y me propuso que yo le permitiera este sufrimiento en tu vida. Dios no respondió esa pregunta. Dios no tiene por qué explicarnos a nosotros por qué sufrimos. Si tenemos un concepto adecuado de Dios, no necesitamos explicaciones. Si estoy pasando por la pérdida de 10 hijos, estoy en el extremo de la pobreza, estoy viviendo en un basurero, tengo una enfermedad incurable, 3 amigos que me critican, una mujer que me da las espaldas, pero creo que mi Dios es justo, misericordioso y compasivo. Aunque no entienda por qué me está pasando lo que me está pasando, Dios me ama. Su misericordia está ahí. Su compasión está presente. Y aunque no lo vea y aunque me dé ganas de cuestionarle, Él sigue siendo bueno. A pesar de mi dolor. Oremos. Padre Celestial, gracias por este libro de Job. Ayúdanos a recordar todos estos principios que hemos aprendido a lo largo de estos 42 capítulos. Ayúdanos a recordar que esta lección que nos da el libro de Job la necesitamos tener presente de manera constante en nuestra vida. Porque sabemos que frecuentemente experimentamos problemas y sufrimientos. Y Señor, es muy frecuente que en ese tiempo de sufrimiento sea el tiempo donde más te fallamos a ti. Ayúdanos, Padre, a tener ese compromiso que Job tenía. Hasta que me muera, no dejaré mi integridad. Y aunque muchas veces dudamos de tu bondad, gracias porque aunque no nos demos cuenta, tú sigues siendo nuestro Dios de misericordia y de compasión. Alabado sea tu nombre, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted,
Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias, veo su mano. Veo su mano también, gracias. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Por favor, no se sienta presionado, no se sienta presionada, no es la idea, esto es totalmente voluntario. Si usted que viene por primera vez, a más de permitirnos orar, quiere permitirnos conversar un momento con nosotros, yo le pido que usted tome sus cosas y pase a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted no desea hablar con nosotros, está bien. Pero si desea hacerlo, en este momento venga. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea darnos la oportunidad de conversar con nosotros, venga un momentito, pase acá. Una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Si usted desea pasar con toda confianza, hágalo. Gracias por ser los primeros. Venga nomás. Padre Celestial, te ruego por nuestras visitas. Señor, si todavía no te conocen como Salvador, yo ruego que hoy sea el día de salvación. Tú sabes el motivo por el que pasar. Y yo te ruego que conforme a tu voluntad, tú puedas contestar sus oraciones. Señor, ayúdanos a nosotros, tus hijos, a veces en nuestra vida nos encontramos en un desierto. Ayúdanos a saber que solo en el desierto podemos llegar a conocerte. Como no se puede conocer a ti, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu santidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo a callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó,
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu santidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré con fuerza. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Te seguiré, te seguiré.